todo lo que respecta a las causas de morbimortalidad en el adulto mayor a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial de Latinoamérica y del Perú. Bueno, vamos a partir entendiendo que en un mundo que envejece rápidamente tenemos que entender el porqué de que enferman y fallecen los adultos mayores, ¿no? Y comprender que esto es más que una cifra estadística, esto engloba más un problema o una responsabilidad social. Bien, entonces, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento claramente no es una enfermedad. El envejecimiento es un proceso irreversible y natural, pero que sí se asocia o da vulnerabilidad al cuerpo humano a que éste se asocie más a enfermedades tanto crónicas como degenerativas. Y como les comentaba, entonces vamos a enfocar ahora las causas de morbimortalidad a nivel mundial. El adulto mayor transita pues un periodo prolongado con presencia de comorbilidades que conllevan al deterioro de la calidad de vida. Y como les decía, el envejecimiento es un suceso universal, progresivo, que se evidencia en las esferas biológica, psicológica, intelectual y social. La vulnerabilidad del adulto mayor. Es importante comprender más que nada que todas estas causas se van a englobar en las enfermedades crónicas no transmisibles y rescatar uno de los factores más importantes, que es el aspecto nutricional. Porque si hay una mala nutrición, pues va a acarrear lo que viene a ser la susceptibilidad para que pueda estar el cuerpo de los adultos mayores expuestos a enfermedades crónicas y degenerativas como consecuencia de que las defensas estén bajas. Durante los últimos 20 años se ha incrementado la mortalidad por las enfermedades crónicas no transmisibles, junto con el aumento de la esperanza de vida, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Importante comprender el panorama global de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y es que el último reporte de la OMS del 2022 detalla que de 56 millones de defunciones, 38 millones fueron de las enfermedades crónicas no transmisibles, siendo las principales pues las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. Vamos a tener 10 causas principales, pero las que están, se puede decir, en el top son la cardiopatía isquémica, el COVID-19, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares de... Bien, entonces aquí se detalla las causas principales de defunción a nivel mundial. En primer puesto, las enfermedades isquémicas, segundo, el COVID-19, tercero, los accidentes vasculares cerebrales, cuarto, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quinto, las infecciones respiratorias bajas, sexto, los cánceres, séptimo, las enfermedades de Alzheimer y otras demencias, octavo, diabetes, la diabetes mellitus, noveno, enfermedades renales y décimo, la tuberculosis. Ya progresivamente van a estar abordando causas principales, las que conllevan. Ahora vamos a hablar sobre a nivel de Latinoamérica. Ya, muy bien. Respecto a las causas principales de muerte y pérdidas de salud en las Américas, se van a tener 15 principales, de las cuales las 15, bueno, en un rango de 65 a 69 años de edad, base de datos del 2021, se estimó que la primera de las causas era el COVID-19, y eso respecto a un porcentaje de 523,000 en 100,000 habitantes de la población de adulto mayor, ¿no? Como vemos, como segunda y tercera causa tenemos la enfermedad isquémica del corazón y el accidente cerebrovascular, siendo también la cuarta y quinta causa diabetes mellitus, cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Respecto a la mortalidad por países, dentro del quintil, los de más incidencia está Haití, Se apagó. Bien, de Latinoamérica está Bolivia,
Y vamos a explicar más adelante con los siguientes gráficos. Ya. Bien, respecto a, como les mencioné, las causas principales de mortalidad, respecto a la OMS y a la OEPS, tenemos que en el 2019 la enfermedad isquémica del corazón, el accidente cerebrovascular, también tenemos como las enfermedades respiratorias, diabetes, el cáncer, las demencias, fueron las principales, ¿no? Y como vemos también, y vimos en el anterior gráfico, en la parte que se enfoca más son las enfermedades crónicas no transmisibles, la cual van a dominar el panorama de este rango de población de adulto mayor. Asimismo, la morbilidad prevalente se tuvo que mayor a 2 enfermedades crónicas, afectaron al 40 al 65% de esta población de adulto mayor en la región, en lo cual abarca lo que es hipertensión arterial, diabetes, osteoartritis, demencia y depresión. Sí. Bien, y respecto al futuro, tenemos un cambio demográfico transformador, ya que América Latina experimenta una transición demográfica sin precedentes, con una población de adulta mayor que va en rápido crecimiento. Esto conlleva nuevas implicaciones para la salud pública. Como se estimó en 1990, la población adulta mayor era alrededor de un 6%, mayores de 65 años. En el 2019, un 11%. Y mira, se proyecta que para el 2050 va a haber alrededor de 23% de la población de adulto mayor. Asimismo, la esperanza de vida va en aumento, ya que el promedio regional alcanza entre los 75 a 77 años, lo que si bien es un logro, también implica una mayor carga de enfermedades crónicas y una dependencia funcional. Vamos a ver ahora a nivel de Perú. Bueno, respecto a las causas de mortalidad en adultos en el Perú, las enfermedades en el Perú que más ocurren son los problemas crónicos, dentro de ellos los factores de riesgos, la hipertensión, diabetes y también EPOC, artrosis, enfermedad renal crónica y la salud mental, ¿no? Respecto a la mortalidad en el Perú, los cuales está agrupada a cardiovasculares, respiratorias. Dentro de las respiratorias, que más adelante voy a hablar sobre algunas de las infecciones respiratorias agudas, que son donde se permanecen en los primeros rankings en el Perú, ¿no? Que más adelante voy a hablar. De ahí tenemos las metabólicas, diabetes, hipertensión, neoplasias renal crónica, cirrosis y demencias y COVID, ¿no? COVID-19, que bueno, morbilidad en el adulto mayor en Perú. Como había dicho, el porcentaje de algunos problemas crónicos es de 78.9% en el 2023, según INE, y hipertensión con un 35.3%, según ENDES, el 2018 al 2021, ¿no? En el caso de diabetes, un porcentaje del 13.7%, según la literatura de adultos mayores, ¿no? Bueno, siguiente, vamos a ver sobre el riesgo cardiovascular con el perímetro abdominal, según el ENDES, el 2022, que tiene un porcentaje muy alto de 54.3%, y si es alto, 21.9%, y bajo, 23.7%, ¿no? Respecto a eso va a ir en presencia de mayor prevalencia en riesgo cardiovascular. Siguiente. Según la mortalidad en adultos mayores en el Perú, el 2022, se habla que 139.919 muertes en adultos se dio el 2022, siendo así el primero enfermedades isquémicas del corazón y la segunda infecciones respiratorias agudas bajas, ¿no? Con un porcentaje total de 10.7, siendo así infecciones respiratorias agudas, y el primero, que es enfermedades isquémicas del corazón, con un porcentaje de 11.4, ¿no? Y dentro del COVID, que está de 2022, siendo así el tercero, lo cual esto va a variar de acuerdo a los años,
ya que se presentó con mayor frecuencia el 2021 y se presenta mayormente en varones, que más adelante lo veo. Siguiente. Aquí, en la prevalencia del COVID-19, donde se vio que el ranking número 1 se da en varones, con más frecuencia que en mujeres, que se demuestra que tiene mayor incidencia en enfermedades isquémicas del corazón, con un total de 11.6 de porcentaje, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos, según la mortalidad de Lima metropolitana de 2022, en Lima, donde el ranking de los primeros está las enfermedades isquémicas del corazón, con 5.742, con un total de 13.4%, y el COVID con un porcentaje de 12.4%, ¿no? Los cuales en el quinto está la enfermedad de cerebrovasculares con el 5.2%. Y la diferencia entre el sexo tanto del COVID, lo cual la principal causa fue en varones, ¿no? Según el ranking del 2022, ¿no? Y en mujeres, enfermedades isquémicas del corazón, con un 13.7%. Siguiente. Gracias. Thank you. Ya, como han presentado sus compañeras, esta información mundial está bien, es muy actualizada. Es importante de que capten, sobre todo, estas pautas son para su examen. Ya, no es que va a venir información muy rosada, no es que les voy a preguntar cuánto porcentaje murió de SB, no, cosas así no. Pero sí tienen que estar importante, que son cuáles son las principales causas, ¿ya? Entonces, a nivel mundial sigue siendo igual. La primera causa es la cardiopatía isquémica. De año a año puede variar, un año puede ser 15, 33, otro año 12, 5, cosas así. Pero la principal causa es la cardiopatía isquémica. La segunda, actualmente, es las infecciones, el accidente cerebrovascular. ¿Ya? Y la tercera es las infecciones respiratorias. Entonces pueden variar de año a año porque, por ejemplo, este reporte que han sacado ellas es del 2021, donde estábamos en la pandemia todavía. ¿Ya? Pues por eso es que el COVID ahí es la segunda causa. ¿Ya? Pero está bien el reporte que han hecho. Ya, esto es una pregunta para el grupo. Para el grupo. Antes de la pandemia, una de las principales causas de muerte infecciosa era la tuberculosis, ¿verdad? ¿Por qué bajó la incidencia con el COVID? Durante el COVID casi no había tuberculosis, ¿no? Pero, y después del COVID otra vez está volviendo a aumentar las causas de mortalidad por tuberculosis en general. ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado eso? Al parecer, cuando hubo la pandemia del COVID, no es que las enfermedades bajaron, sino que la atención que se daba a los pacientes era con más prioridad a las personas con COVID, o sea, que era más centralizado. Entonces, si una persona sufría de otras enfermedades, a veces malamente no se les daba tanta atención y también la epidemiología no se le daba tanto. Entonces, creemos que no es tanto que haya bajado, sino es que como era una época de pandemia y era una crisis, se les daba más atención al COVID. ¿Alguien piensa? ¿Alguien opina diferente? O sea, que sí bajó la incidencia o solamente eso. O sea, ¿sí bajó la incidencia o no? Claro, bajó la incidencia bastante de la tuberculosis. Ya sabe que tuberculosis endémica. Entonces la cantidad de casos disminuyó abismalmente. Porque como estábamos en confinamiento y aislamiento, entonces no había contacto, ¿no? Y el problema de ese tipo de infecciones es el contacto directo, ¿no?
es muy difícil romper la cadena de transmisión, ¿no? Entonces, sí bajó la incidencia, ¿no? También lo que dice su compañera tiene razón, ¿no? Que también íbamos menos, había menos diagnósticos, la incidencia de muchas enfermedades bajó, pero específicamente las transmisibles como la TB bajó bastante la incidencia por eso, ¿no? Porque estábamos en la cadena. Ya, eso es uno. Ya, todo lo demás está bastante bien. Un aplauso por su. Algo que les iba a mencionar la clase pasada, a raíz de que una de sus compañeras me preguntó por qué las mujeres viven más y los hombres viven menos, ¿no? Algo que faltó hablar un poco es este tema, también de la cantidad de adultos mayores que hay en el Perú, ¿ya? Entonces, actualizado al último reporte del INEI de 2024, en el Perú 13,9% de la población es adulta mayor, ¿ya? Aproximadamente 4.748.000. De ese 13,9%, la mayoría son menores de 80 años, pero la población octogenaria, así como les explica la clase pasada, está en aumento, ¿ya? Y se proyecta que para el año 2050 la cantidad de octogenarios incluso va a llegar a ser casi la mitad de la población total de los adultos mayores, ¿ya? Entonces, ¿qué hay más adultos mayores? ¿Mujeres o hombres? Mujeres, ¿no? Entonces, lo que les estaba explicando la semana pasada es justamente, las mujeres viven más que los hombres, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, justamente en relación a esas 9 causas que tienen que ver con el envejecimiento saludable que existen en las áreas azules. ¿No? Porque genéticamente la mujer pues tiene los estrógenos que protegen más de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? hasta la etapa de la menopausia, la alimentación, el estilo de vida. Las mujeres tienden a hacer varias cosas a la vez, lo que hace que puedan manejar de mejor manera el estrés, a diferencia de los hombres. Hay un montón de cosas, de razones, pero básicamente las 9 causas principales son las que mantienen los países azules. ¿Ya? Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta respecto a este tema de mortalidad? Ya, entonces el siguiente grupo de discapacidad. Ustedes son del grupo 14, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Aranda Castillo Ley. Lady Aranda. Lady Aranda, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miguel Ramírez. ¿Qué dice Miguel Ramírez? Arias Basti. Y Romina. Daira. No carga. Auxilio. Delegado. ¿Cómo te llamas? Josué. Y ya están todos. ¿Quiénes van a exponer? Ustedes son Lady y Miguel, ¿no? Sí. ¿Por qué no carga? ¿Cuál es el HDMI? Ayúdame. Creo que es un botón de arriba.
Hola. Un punto más que me faltó aclarar. Dentro de las causas más importantes de mortalidad en el Perú en adultos mayores, hasta el último reporte del 2024, la principal causa son las neumonías. ¿Ya? Entonces, lo que han colocado sus compañeros no está mal, pero si se habrán dado cuenta, el reporte que ponen ellos es 11,7% para hepatitis isquémicas en el 2021, perdón, 22, y debajo dice neumonía, enfermedades respiratorias, neumonías, 11,4. Entonces la diferencia es de 0,3 en ese año. Pero el resto de años, la principal causa son las neumonías. ¿Ya? Entonces, si en su examen viene, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de mortalidad en los adultos mayores en los últimos 5 años? Ya saben, la respuesta es neumonía. ¿Ya? Aunque en ese año haya cambiado y haya sido cardiopatía isquémica por 0,3 y en el año anterior el COVID, la principal causa es neumonías en el Perú, a diferencia del mundo que es cardiopatía isquémica. ¿Ya? Que eso les quede claro para su examen. ¿Qué? No sé. No sé cómo lo han compartido. ¿Se comparte? A ver si no conéctalo de nuevo a la computadora. Tiene un adaptador. Con este ya. Alguien más comparte su pantalla. No, pues tienes que poner el este. No, no, vuelve a hacerlo. Exacto. Proyecta. Duplicar. Sí, pero no me abre. Eso no tiene Bluetooth. Abrieron, pero no me cargaba a mí. A ver, de nuevo ponle el otro adaptador y conéctalo a la computadora y que intentamos de nuevo. Es que el problema es que este es uno diferente. Ya, te digo conéctalo a la computadora, no a la laptop. ¿Alguien sabe? Jonathan, ayuda. Ya, a ver, Jonathan, soy Fer. intenten abrir un chat. Pero no hay cómo pasar el link. Bueno, en otra ocasión me llegará. Yo no sé su laptop que está intentando conectar. Ahí está. No lo pueden abrir en su WhatsApp. No se abre. No abre WhatsApp. Y ahora. ¿Y cómo presentó los Más bien que aprovechen porque que me lo manden para descargarlo. Anúncialo por el teléfono. Ah, sí. Ya está ahí, perdón. Los grupos que faltan exponer, que manden sus diapositivas a Basti para que vayan descargándose. Basti Arias.
Pero mi teléfono. Ya está conectado. No, es que eso se hace de ajuste. Ay, así sí, con nombre para ahí. Ya está. Desconecte y luego la conecta. ¿Y el control? El control. Ahí está, ahí está. Esto ya. No entra, Miguel. Ya, muy buenas tardes con todos. Hoy vamos a presentar el tema de causas de discapacidad en el adulto mayor a nivel mundial en Latinoamérica y en nuestro queridísimo país Perú. Ok, este tema es relevante debido a que nuestra población está envejeciendo progresivamente y la esperanza de vida va aumentando, bueno, a comparación de años anteriores, ¿verdad? Pero el envejecimiento de la población trae consigo implicancias, ya sea en la salud o socialmente en la sociedad. Entonces, vamos a revisar acerca del tema. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, con el aumento de la esperanza de vida que yo les estaba comentando, más personas llegan a la tercera edad, pero esto también representa más frecuencia de enfermedades crónicas y discapacidad que puedan limitar la autonomía de la persona. Entonces esto va a presentar un desafío para los sistemas de salud y la sociedad. En esta presentación vamos a analizar las causas principales de discapacidad en el mundo, en Latinoamérica y en el Perú, y vamos a identificar patrones ya sea como la edad, el sexo o el tipo de afectación. ¿Ya? Ok, los conceptos claves de la presentación que tienen que tener en cuenta es que el adulto mayor es una persona de más de 65 años, pero en el Perú se considera de más de 60 años. También que la discapacidad es una limitación para realizar actividades de la vida cotidiana, de la vida diaria, debido ya sea a deficiencias físicas, sensoriales, mentales o funcionales. Ya. A nivel mundial, las causas de discapacidad en el adulto mayor van a incluir principalmente los trastornos musculoesqueléticos, ya sea como la artrosis o la osteoporosis, que también la osteoporosis puede llevar secundariamente a, por ejemplo, caídas o fracturas, que sea más propenso, ¿no? También tenemos los accidentes cerebrovasculares, que también es una causa frecuente de funciones, como había mencionado nuestras compañeras anteriores. Pero cuando pasan estos casos, la persona queda con ciertas limitaciones. También vemos a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y también a la pérdida sensorial y por deficiencias visuales, ya sea, por ejemplo, la catarata, y las auditivas, ¿no? La hipoacusia. Estas condiciones son presentes en la gráfica de la derecha, en ambos sexos, es una representación de ambos sexos, que van a representar la mayor carga de años de vida que van a estar ajustados por la discapacidad y van a provocar limitaciones funcionales, dependencia para las actividades diarias, como les estaba mencionando, porque la persona ya no va a tener su misma autonomía e independencia, ¿no? Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la realidad en Latinoamérica. Aproximadamente 46 millones de personas de más de 60 años viven en Latinoamérica y en el Caribe. Todas estas son personas de la tercera edad, o sea, son consideradas así, según un reporte de la OPS del 2023.
Esta discapacidad en los adultos mayores, o sea, una discapacidad va a afectar a uno de cada de esos tres personajes de la tercera edad en la región, ¿no? Las principales causas van a ser la osteoartritis y las enfermedades musculoesqueléticas, las cataratas y los problemas visuales, por cataratas, ya. Las enfermedades cardiovasculares también, como la ACV, también las insuficiencias cardíacas, la diabetes mellitus y sus complicaciones, ya sea, por ejemplo, una complicación evitable que sea la amputación del pie diabético, ¿no? Que es algo que se puede evitar. La hipoacusia y las caídas y fracturas que pueden ser secundariamente a la osteoporosis, como había mencionado. Ok, y ahora vamos a hablar acerca de algunos factores que aumentan el riesgo, ya sea estructurales, sociales o, bueno, deficientes con respecto a nuestra política social que vivimos. Por ejemplo, el acceso desigual a los servicios de salud. Como sabemos, aquí en el Perú está mucho más centralizado en Lima, en los servicios de salud a comparación de las zonas rurales, donde las personas de la tercera edad podrían tener menos acceso a los servicios de salud, ¿verdad? También la baja cobertura en programas de rehabilitación. Tenemos como las terapias físicas para los pacientes que tienen ACV o de las enfermedades musculoesqueléticas son muy deficientes en nuestro país. Y también la prevalencia alta de enfermedades crónicas no controladas. Como sabemos, si la persona no tiene un acceso adecuado a los servicios de salud, no va a poder controlar estas enfermedades crónicas y puede traer complicaciones que pueden ser evitadas, como lo que he mencionado del pie diabético. La amputación de un pie diabético deja a una persona discapacitada, pero esta amputación puede puede preverse si es que hubiera un mejor control de la enfermedad de la diabetes. Y también tenemos los factores socioeconómicos, como la pobreza, el bajo nivel educativo y la malnutrición. Por ejemplo, muchas personas, algunos adultos mayores pueden tener una dieta inadecuada, lo cual también puede traer mayores complicaciones, ¿no?, con respecto a su dieta. Y puede ser porque no tiene acceso o por su nivel socioeconómico o etcétera. Y bueno, esos son los factores socioeconómicos que nuestro sistema político y de salud tiene que reflexionar sobre eso, y nosotros también como personal de la salud, ¿verdad? Ya. Bueno, hay un montón de porcentajes que van a funcionar por los importantes. En la parte de la población de Perú, como lo que había mencionado, lo que abarca la parte de adultos mayores de 60 años a más, en la actualidad tenemos un 52.6%. Esto es según un estudio del año 2021. El 2024 que lo esperamos, pero bueno, tenía otro porcentaje. También tenemos en la parte urbana y en la parte rural. La parte rural tiene un porcentaje mayor al urbano, siendo por un 61.3%, y en la urbana de un 49.6%. También lo vimos en la parte por el sexo, hombres y mujeres, y también predominan las mujeres con discapacidad, que es de un 52.5%, a comparación de los hombres, que tienen un 47.5%. Ahora, también sobre la parte del área de residencia. Como mencionamos, vamos a presentar ¿Chapa huele pescado? Lo dejé colgado en mi restaurante. Chapo es y posteriormente monta costa y luego la serie. Bueno, ahora algunos son el tipo de discapacidad que afectan a las personas. Ya, tenemos la discapacidad que es no poder o limitación a mover lo que son los brazos y las piernas, que es el que la mayoría de personas con discapacidad presenta, con un porcentaje de 29.7%. Luego tenemos la discapacidad de poder oír, que es del 16.8%. Luego de eso tenemos la discapacidad de ver, que es el 17.1%. Y ya los otros tres son un menor al 1,
y el otro es 7.6, que es la de poder entender y aprender, y el otro es de hablar, comunicarse y poder relacionarse con su entorno. También tenemos que casi un tercio de las personas adultos mayores presentan 2 o más discapacidades. El gráfico de la izquierda, el porcentaje de color rojo es de 32.3%. Las personas que presentan 2 tipos de discapacidades o más. Bueno, ahora vamos a los factores determinantes. Pudimos destacar 5 factores determinantes. El primero es factores biológicos y de la salud. Básicamente son los factores como la salud crónica, bueno, las enfermedades crónicas, lo que es enfermedades neurodegenerativas, sarcopenia, debilidad, trastornos sensoriales, las caídas que causan fracturas, especialmente fractura de cadera, que es la que más predomina, y las inmunosenescencias. Sabemos que los adultos mayores son inmunocomprometidos, pero no por una enfermedad como tal, sino es el mismo sistema inmune que envejece, y esto causa debilidad en tanto en la respuesta adaptativa como en la respuesta innata. Sí. Siguiente. Ahora tenemos los factores funcionales, que son básicamente las capacidades que puede hacer diariamente la persona. Y bueno, es el deterioro de movilidad por una artrosis o por los deterioros neurológicos, la dependencia de actividades básicas y la limitación de las actividades instrumentales. También tenemos lo que es los factores psicosociales, que es cómo es que el adulto mayor tiene un ambiente social con su entorno, ¿no? Tanto sea familiares o si tiene relación con amigos o personas cercanas a su edad. Bueno, también tenemos que ver si el adulto mayor está en aislamiento o si tiene negligencia por familiares, su estado mental, ¿no? Tiene ansiedad, tiene depresión. Y tenemos los factores ambientales, que es cómo está el ambiente estructural, se podría decir. Cómo se encuentra su vivienda. Si tiene unas escaleras probablemente un poco defectuosas y puede provocar caídas, o tal vez no presenta un techo donde estar, puede ser expuesto a temperaturas tanto extremas, tanto como calor y frío, y pues pueden afectar al adulto mayor, ¿no? También si está en un ambiente un ambiente tóxico con problemas, ¿no? Contaminación ambiental o exposición a temperaturas. Y por último tenemos los factores de estilo de vida. Bueno, básicamente es la actividad que tiene la persona, si es sedentaria o hace algún tipo de actividad física, si tiene controles periódicos con el médico, si consume suplementos o vitaminas, o también consume sustancias ilícitas como el alcohol o tabaco. Bueno, tenemos que hablar un poco de lo que son las prevenciones. Hay 3 tipos de prevenciones: la prevención primaria, secundaria y terciaria. En la primaria básicamente es evitar la aparición de enfermedades y causar el daño, ¿no? Como las caídas por una mala estructura, prevención de aislamiento social, unas vacunaciones y participación de grupos de apoyo para rehabilitación y voluntariado. La secundaria es básicamente detectar y tratar la enfermedad inicial. Puede ser por controles periódicos, tamizajes recomendados, monitoreo médico o intervencionistas tempranos. Y por último tenemos la terciaria, que es conducir complicaciones y discapacidad en enfermedades ya presentadas, que es la rehabilitación, adaptación a su entorno, los cuidados paliativos y también tener una educación familiar o personas cercanas al adulto mayor. Y eso sería todo. Muchas gracias. A ver, uno del grupo. ¿Cuál es la diferencia entre incapacidad y discapacidad? ¿Es lo mismo? Alguien que responda. Incapacidad y discapacidad, ¿es lo mismo? Bueno, creo que lo que es la discapacidad es lo que evita que la persona pueda hacer sus actividades diarias. Ya. A cambio,
La incapacidad es lo que hace que la persona no pueda cumplir sus necesidades. Ya. Por ejemplo, para que entiendan a ver tus compañeros. Un discapacitado, alguien, un pie diabético, un adulto de pie diabético. Una persona que estado porque no tiene la capacidad de realizar actividades, ¿no? También es una dificultad para realizar dificultad discapacitado y incapacidad económica para realizar. Ya. Una persona como esta que podría ser tener una discapacidad, pero una persona que no hay una sería incapacidad. Que no lo puede realizar. Ya, en realidad esos términos pueden confundir y cuando lean hay un montón de cosas respecto a eso. A veces los términos pueden referirse a una cosa y al final uno se confunde en la nomenclatura. Ya, incapacidad es un término que está relacionado sobre todo al trabajo, ¿ya? Y se usa mucho para eso, ¿no? En cambio, discapacidad está relacionado, como han explicado bien en toda su exposición sus compañeros, relacionado a la enfermedad como tal, ¿ya? Entonces, incapacidad es un término que lo van a utilizar los rehabilitadores, los psiquiatras, todos ellos para clasificar a un paciente de acuerdo a la limitación que vaya a tener para realizar un trabajo en específico, ¿ya? Entonces, en cambio, la discapacidad va a ser en relación a cuánto esa enfermedad o esa lesión va a dificultar su actividad normal de realizar su vida de forma independiente o no, ¿ya? Entonces, incapacidad relacionada al trabajo, que nosotros no lo vamos a ver porque eso es más para rehabilitación, para ese tipo de cosas. Y discapacidad sí, vamos a ver ese término casi en toda el curso, porque tiene mucho que ver en relación a los adultos mayores, ¿ya? Entonces, eso es una de las diferencias. Ya, y en general, entonces, ¿cuál es la principal causa de discapacidad en el adulto mayor a nivel mundial? Ya, musculoesqueléticas. ¿Y a nivel de Perú? La discapacidad para mover las extremidades. Ajá, está bien, musculoesqueléticas, ¿no? Entonces, pero en el Perú, como mostró su compañero, es el mismo reporte. Dificultad para usar los brazos y las piernas. ¿Ah? Eso. Igual en el mundial es lo mismo. Ahora, en el actualizado que van a ver allá, que es el reporte de que ha salido recién, del tercer trimestre del 2025, que se los voy a dejar ahí, sigue siendo lo mismo, solo que ha aumentado un poco más la incidencia, pero al final sigue siendo la misma causa. Dificultad para usar los brazos y las piernas. ¿Ya? Eso no ha variado. Entonces iba a decir... Ya, de las principales causas de discapacidad en el mundo, en los años 90, más o menos, la primera causa era el stroke y la segunda era la enfermedad cardiovascular. Eso ha variado, ¿ya? Para el año 2021, que es el último reporte, la principal causa es la enfermedad cardiovascular y la segunda ya es el stroke, ¿ya? Entonces, eso es un cambio que hay. Ya, lo demás está bastante bien. Un aplauso para sus compañeros. El siguiente grupo Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ustedes son del grupo 3. Eres el envejecimiento 2. ¿Y el otro grupo? No, ese somos el 12, el 12. Ah, ya. Ah, la tercera posición lo envió a en otro orden. ¿Cuál es tu nombre? Cari Apasa Jason. El primer libro. Ah, ya. Cari. ¿Cómo te llamas? Acuña Aliaga. Matías. Sí. ¿Vas a responder también? Sí. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Kevin Auki. Sus demás compañeros. Basti Hurtado, Sofía Rivas, Natalia. Tienen que estar todos acá. Sí, están presentes aquí. Acá, se sienten acá. Vengan acá adelante. En todo caso, los trastornos aquí. musculoesqueléticos serían la primera causa. Es la primera causa. La segunda entonces sería enfermedad cardiovascular y la tercera el stroke. Sí.